¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Una disculpa por la tardanza en esta cuestión de la última clase que se tenía prevista, que ya es la parte de hacer el molde justamente en yeso. Una disculpa, había tenido un poquito de contratiempos, que se vinieron y que no estaban, previstos, entonces, sí, una disculpa por la tardanza. En esta cuestión, como vamos a ver esta parte, les había comentado, vamos a trabajar con lo que es justamente la parte del yeso. Para esto vamos a ocupar un topper. En su caso, como yo ahorita voy a hacer un ejemplo pequeño, pero es el mismo procedimiento para una máscara grande. Entonces, yo les recomiendo utilizar un topper de estos de helado, de los grandes. um, o una cubeta de las chicas. Cualquiera de esos dos nos sirve para poder trabajar. Normalmente yo diría que los midan con una regla y siempre tracen la mitad para rellenar con agua sus recipientes. Lo vamos a trabajar con eso, o sea, mitad de agua para trabajar lo que es una máscara. En su caso. Eh, entonces, para esta parte, bueno, eh, algunos faltaron de mandar imágenes de sus máscaras. También no había podido ver que cómo han seguido. Hubo clases en las que algunos no entraron y por ahí nada más una o dos personas estaban. Entonces también por ahí no pude seguir el procedimiento de sus máscaras. Más que nada esta parte de compartir sus avances era muy importante para lo del taller. Igual, yo todavía puedo hacer la revisión, pero ya no habría como esta parte de la clase virtual, porque ya se habían dado las sesiones. Con esta sesión nada más concluiríamos con esta parte del molde. Entonces nada más para que lo tengan en cuenta. Entonces, explicado esto, ay, permítanme. Listo, perdón, una disculpa. Ok. Entonces, antes de ir viendo esta parte del molde, vamos a ir explicando cómo se va a hacer. Yo les dije que íbamos a hacer un molde de yeso. También va a depender mucho de la máscara de cada uno. En caso de llegar, por ejemplo, vamos a hacer el ejemplo con estos dos, que estos van a ser las referencias. Por ejemplo, tenemos este ejemplo que tiene esta parte de dentadura, que aquí nos deja un hueco. Tenemos la parte de los cuernos. La oreja no es tanto problema, pero donde sí habría problemas, por ejemplo, está aquí, con los dientes. Y tal vez un poco los cuernos, como es un molde de una sola cara, a menos de que hagamos, partamos la máscara a la mitad, podríamos sacar el molde. ¿A qué me refiero con esta parte? Bueno, en esta parte, para que salga la parte de los cuernos, lo que podríamos hacer es, por ejemplo, colocar un tassel. Esto lo vamos a hacer con plastilina de esta escolar, de preferencia. No usen la plastilina de escultor para este tipo de cosas. Entonces podríamos, por ejemplo, empezar a dividir lo que es la máscara a la mitad. Entonces, primero hacemos esta barrera. Esta barrera se le conoce como tassel. Entonces, aquí lo importante es que quede bien sellada. O sea, que no quede que no quede ninguna apertura
a la hora de colocarla. Cuando me refiero a una apertura, es que por ejemplo, no sé si se alcanza a ver, creo que no se alcanza, bueno. Por ejemplo, aquí en la boca, ahí pueden ver que deja una apertura y que no coloca bien hasta la boca. Entonces, tenemos que sellar bien, que quede bien sellada la parte del tassel junto con lo que es nuestra máscara. Después lo que podemos hacer es o comprar canicas o hacer unas bolitas de plastilina, igual de la escolar, e irlas colocando una por separado. Bueno, por ejemplo, ahí está muy grande la bolita. Entonces, de esta manera, más o menos así, que quede un poquito chipotuda. Esto es, esto se los conocen como sargentos. A la hora de que nosotros hagamos esta primera cara con todos con todos estos bolitas, alrededor de nuestro tassel, sacamos la primera cara, dejamos que seque, la primera capa de yeso, que sería nada más esta zona. Seca el yeso, retiramos la parte del tassel, entonces a la hora de que hagamos el molde, pues ya vamos a tener justamente la parte del tassel hecha, o sea, más bien reproducida en la primera cara de nuestro molde. Entonces lo único que vamos a hacer es que vamos a poner vaselina alrededor de todo esto que era el tassel, para que a la hora de que volvamos a agregar el yeso no se pegue con el tassel, y a la hora de que lo podamos quitar, se desarme completamente en dos partes nuestro molde. Eso en caso de que llegáramos a, por ejemplo, tener esta parte de los cuernos. Difícilmente en un molde como lo es el yeso, como es un molde rígido, difícilmente va a salir esta parte de la boca. ¿Por qué? Porque a la hora de nosotros hacer esta parte de la boca, si lo metemos con puro yeso y si lo hacemos en una sola pieza, aunque lo hagamos en dos piezas, se va a atorar. La máscara se va a atorar en esta parte de adentro, que es la parte de los dientes. Entonces, con esto, cuando nosotros quisiéramos retirar la máscara, lo que va a hacer es que se va a romper tanto como la máscara, como el como como el molde en esta zona de aquí. Entonces ya el molde no nos serviría para nada. Entonces, para este tipo de casos, lo mejor es hacer un molde de silicona de caucho, que era justamente el que les mostraba la vez pasada, que es con silicón de caucho, que ya es bueno, para hacerlo ya es más complicado. Parece lleno de suciedad. Entonces, para este tipo de cosas sí podemos hacer una máscara como estas, con un molde de estos. En grande también sale una cosa como esta, o sea, aquí no hay pérdida, porque justamente como es un material flexible, la máscara puede salir correctamente. Entonces, ¿qué es lo que nos conviene más sacar? Nos conviene más sacar en un molde de yeso cosas como esta, que es más simple, que no tiene no tiene dónde anclarse a la parte del yeso. O sea, esto si yo lo hago ahorita en yeso, sale. O sea, lo retiro y sale la pieza. Entonces, este tipo de cosas sí son las que nos convienen sacar. O sea, más simples, sin tanto detalles, donde se pueda anclar la máscara sobre el molde de yeso, que puede ser, por les digo, dientes, la parte a lo mejor de los cuernos, a lo mejor orejas muy pronunciadas, o sea, ciertos detallitos que se pueden atorar, ¿no? Entonces nosotros ya tenemos imaginemos que es nuestro modelado. Normalmente ustedes tendrían lo que es la parte de la cabeza atrás, que es la parte de la cabeza de Unicel. Hay dos formas, una que es la que más sería más batalloso, que corte nada más la parte donde está la máscara, a lo mejor con un cuchillo, una navaja, algo que les pueda ayudar a cortar esa zona,
sería mucho desastre. ¿Por qué? Porque cuando nosotros cortemos lo que vamos a hacer es colocar nuestra máscara y hacer una barrera alrededor de la máscara. O sea, igual con plastilina, dejamos un espacio de separación. Esa es una forma. O sea, los que tengan la máscara cortada y que puedan hacer esto, lo pueden aplicar. O sea, es hacer como un cajón con la propia plastilina, rodeando. Igual sería con plastilina de escolar, no la de escultor, ¿eh? Rodearían todo la parte de la máscara. En esta parte no necesita que precisamente quede hasta arriba de la nariz. Bueno, en caso de que tengan un elemento que sobresalga demasiado, no es tanto problema que la barrera cubra hasta aquí. Lo pueden hacer, sí, también, o sea, no quedaría mal, pero el propio yeso, como lo vamos a preparar, como no va a quedar tal cual aguado, ahorita los voy a explicar cómo es la consistencia que nos tiene que ir quedando. Pues no hay necesidad de tapar toda esta zona. Entonces, la forma fácil de que les digo que si lo tienen cortado en la parte de la máscara es nada más hacer la silueta de una pequeña barrera para su máscara de esta forma que rodee todo. Entonces ya sellamos bien. Esto les recomiendo que usen una base, ya sea un cartón, algo donde puedan hacer esto. Entonces aquí por ejemplo, bueno, aquí tengo que ensanchar más. El chiste es que la máscara no tiene que tocar ningún borde de la barrera. Ningún borde. O sea, ningún borde tiene que tocar, tiene que quedar así. Sellamos bien de los laterales hacia abajo, como les digo, lo colocamos en una base que nos permita justamente manipular la parte de la máscara y que no ensucie nuestra mesa principalmente. Entonces, por ejemplo, ahorita voy a cambiar. Entonces, como les digo, esto sería justamente utilizando que nada más tengamos esta zona de la máscara, o sea, donde tenemos la máscara, podemos colocar en una barrera. Ahora, si la tenemos en nuestra cabeza de unicel, a lo mejor ahí es un poquito más trabajo, va a ser más trabajo, más que nada por la cuestión de los pesos. Como tenemos la cabeza, lo primero que vamos a hacer es lo mismo, con plastilina, vamos a rodear primero la parte de la máscara, toda la máscara. Esto cuidando que no toque ninguna zona del modelado, sino que nada más sería la parte de atrás de lo que es la cabeza la cabeza de unicel, o sea, donde tenemos aquí la parte de la cabeza. A lo mejor ahí lo que les convendría también es ponerle un poquito más. No, sí, si forraron toda su cabeza, o sea, toda la cabeza con papel, podemos colocar. Si nos falta forrar bien la parte de la cabeza con papel, tenemos que forrarla bien para que se pueda poner justamente este tassel que le vamos a poner a nuestra máscara alrededor de la cabeza. Esto sería alrededor de la cabeza y donde modelamos. ¿Ok? Quedaría de esta forma. O sea, así nos iría. Traten de que quede lo más, bueno, una forma ovalada, redondeada. O sea, el chiste es que tenga bastante amplitud, como unos 3-4 centímetros de ancho que tenga el tassel. Está bastante bien. Entonces, igual, tratamos de que esté bien sellado, que no se vea ninguna apertura. Por ejemplo, bueno,
Sí sale, pero vamos a agregarle un poquito más de plastilina aquí. Entonces nos queda de esta forma. Así quedaría. ¿Ok? Entonces ya que tengamos esta barrera, bueno, como vamos a tener la parte de la cabeza, a lo mejor es bueno ponerle unas cajas al lado, algo que evite que se mueva justamente la parte de la cabeza. Ahora, lo que vamos a hacer es justamente preparar la parte del yeso. Para esto pues compramos nuestro yeso. Luego en las ferreterías les venden el kilo. A mí, bueno, puede estar a 7, 10 pesos, no ha de pasar el kilo de yeso en una ferretería. No tienen que comprar justamente todo el costal. Ahora, por la parte del yeso sí va a ser muy importante, por ejemplo, vamos a empezar colocando el yeso. Colocamos un poco ahí. Hay dos formas, que primero pongan el yeso o que pongan primero el agua. El agua nada más nos tiene que llegar a la mitad de nuestro recipiente. Nada más vamos a trabajar con la mitad de nuestro recipiente. Pues por ejemplo, ahí ya el agua está agarrando con el yeso. Vamos a agregar todavía más yeso. Nos tienen que hacer una islita. O sea, hasta que se haga una islita con el yeso. Por ejemplo ahí. Que no se disuelva todavía. Con ese yeso trabajamos. Aquí les recomiendo que tengan una pala, algo con que revolver. Hay que revolver bien el agua con el yeso. Por ejemplo, ahí todavía nos quedó un poco líquida la preparación. Ahí podemos hacer dos cosas. Dejar esperar un tiempo para que vaya reposando el yeso. O todavía podemos agregar un poquito más. Lo que estamos buscando es que quede espeso nuestro yeso, que no quede líquido. Que parezca más como una masa que como... Ahí está, ahí va quedando. Ven luego cómo cambió la consistencia, ya no está líquido, ya está amasando. Justamente es lo que estamos buscando, que quede como una masa. Vean, aquí ya está más masudo. Hay que revolverle bien revuelto. Y ahí lo tenemos. Entonces, ya que tengamos nuestro yeso preparado, que tiene que agarrar esta misma consistencia, vamos a empezar a vaciarlo alrededor de nuestra máscara. Y con la mano vamos a ir acomodándolo bien, que vaya bien fluido. ¿Okay? Okay. Con esto tenemos que rodear toda nuestra máscara.
Aquí se tienen que apurar, porque el yeso seca. Bueno, si no está a una temperatura de, por ejemplo, que esté nublado, que esté el aire húmedo, seca muy rápido. Como ahorita, por ejemplo, ahorita luego se está viendo cómo va a empezar a secar luego, porque ya está agarrando consistencia más dura. Incluso aquí, luego te das cuenta, ya no es como hace un rato que estaba un poquito más fluido la textura del yeso. Entonces, yo aquí les recomiendo que sí lo hagan bastante. Si lo quieren alisar, lo pueden ir alisando con las manos, o sea, se puede ir alisando un poquito más. Si no lo quieren así como que muy grumoso y más bonito, pues lo vamos alisando justamente con la mano, o sea, lo vamos a ir acomodando. Entonces ahí luego se siente como está endureciendo luego. Ahora, en caso de que no les llegue a fraguar digamos que más bien no fraguar, que el yeso que usaron no les alcanzó la primera vez, ya se endureció esta cosa. Sí, preparé mucho. Este, bueno, ya al rato quito esto. Sí, les digo, si a la primera, con la primera yeso que prepararon, no alcanzaron a que se cubriera así de alto como lo tengo ahorita, esperen a que seque primero la primera capa. O sea, no quieran poner luego yeso sobre yeso. Es mejor que dejen reposar el primer yeso que colocaron, ya que seque, sobre ese mismo preparan más yeso y lo colocan nuevamente arriba. Entonces así va a hacer que el yeso se compacte bien y amarre bien. Sí, ya. Ya se secó sí. Miren, esto es lo que pasa cuando no haga, bueno, yo por ejemplo ahorita el material que hice fue mucho. Entonces me sobró todo esto y ya se está secando. Entonces, por ejemplo, por eso les digo que trabajen nada más la mitad. Vayan, a lo mejor lo que más les va a convenir es esperar a que se vaya cuajando la parte del yeso, o si no, revolver, como les digo, meterle más yeso, pero tengan en cuenta que va a secar muy rápido. Entonces aquí ya está secando, todavía está húmedo. Normalmente, por ejemplo, ahorita esto no va, sí está secando rápido, pero no quiere decir que esté completamente ahorita. O sea, yo lo que les digo es, por ejemplo, va a tardar, si lo hacen en el día, durante el día, que está el calorcito, una capa de yeso les seca en más o menos unas 2 horas y media. Y les digo, en el día. Ahorita eso se está grabando en la noche, entonces todavía va a estar fresco, está húmedo. Si yo lo toco, si ustedes cuando lo hagan, todavía lo sienten duro pero húmedo, déjenlo que seque. O sea, hasta que seque, ya lo pueden retirar, o en su caso pueden agregar la otra capa de yeso que les faltaría. Ya una vez que esté seco nuestro molde, ahora sí, ya podemos retirar completamente la máscara. Y como hicimos esta parte del tassel, lo que nos va a dar es, hagan de cuenta, el tassel lo que está haciendo es todavía un volumen extra. O sea, esto va a quedar un volumen. Al ras de nuestra máscara vamos a poder quitar justamente esa parte de la máscara. Y ya después vamos a poder vaciar, ya sea con fibra de vidrio o con resina para poder sacar nuestras reproducciones. Entonces así se hacen los moldes de yeso. No es tan complicado, es bastante simple, pero sí es de mucho tiempo, porque
Tenemos que esperar a que seque bien. Como les digo, si yo ahorita retiro esto, se va a deshacer el molde y ya no va a servir. Entonces tiene que estar completamente seco, que ya no lo sientan húmedo. De hecho, lo que van a sentir es que cuando vaya secando, justamente el propio yeso se va a ir calentando. Lo van a agarrar y lo van a sentir como que caliente el yeso. Es una reacción endotérmica que justamente provoca la parte del yeso con el agua a la hora de su endurecimiento. Es un proceso completamente natural. Bueno, la propiedad natural que tiene el yeso. Y entonces eso es lo que nos va a ir indicando cuando esté seco. Cuando ya no, no se sienta ni caliente ni húmedo, es que ya está nuestro molde. Retiramos y ahora sí, nada más es de preparar resina o fibra de vidrio y sobre eso lo vamos a ir, vamos a poder sacar la reproducción de nuestra máscara. Como les digo, el de yeso nada más es para máscaras muy sencillas, que no tengan tanto detalle, por ejemplo, como les decía, partes de dientes, detalles donde justamente el molde se pueda anclar y desafortunadamente puedan romper la pieza. Entonces, esa es la única desventaja que llegamos a tener con el molde de yeso. Pero pues sale mucho más barato hacer que justamente el de que sí, que el molde de silicón de caucho. Entonces, esto sería justamente para terminar, o sea, ya nada más sería esto, el molde, esperar a que seque y ya con esto pueden hacer las reproducciones de su máscara las veces que ustedes quieran. Esto es lo que les decían, por ejemplo, el tassel sí lo pueden retirar. Entonces, lo que nos va a dejar es como dejamos un límite, por ejemplo aquí, entonces con fácilmente vamos a poder sacar nuestra máscara. O sea, esto de aquí que deja, ¿ven esto? Con esto ya nada más nosotros jalamos y sacamos nuestra máscara. Ahorita pues sí, como les digo, está húmedo, si yo saco esto se va a romper, entonces sí hay que tener cuidado. Sí hay que tener cuidado, ya que seque bien nuestra máscara, ahora sí podemos retirar bien, retirar bien nuestra pieza, ya que esté completamente seco, que estemos seguros que no se va a deshacer. Quitamos, ahora sí. Otra cosa muy importante, a la hora de que hagan sus reproducciones, es importante que a la máscara, bueno, que al molde, por dentro, le pongan vaselina. Esto para que no se pegue justamente la resina con el molde. O sea, a la hora de que nosotros tenemos que untar bien de vaselina y ya después quitamos, ya hacemos nuestro vaciado en resina o en lo que vayamos a hacer nuestra máscara y a la hora de retirar va a ser todavía más fácil sacar la máscara del molde. Es nada más para que lo tengan en cuenta, o sea, untan bien toda la superficie de adentro del molde, o sea, todo el registro que es la máscara por dentro con vaselina. Ahora sí, preparan su resina, lo lo vierten, van cuando viertan la resina yo les recomiendo que hagan este juego, o sea, como de ir volteándolo en círculos para que la resina se pueda extender completamente en toda nuestra máscara y justamente nos deje esta parte de la forma, ¿no? O con la fibra de vidrio pues, todavía es mucho más fácil, o sea, no es tan complicado. Y ya, sería eso. Con esto terminarían esta parte de la máscara.